Hola a todos, hola familia. Espero que todos estén teniendo un buen fin de semana y bueno, calientitos, tranquilitos. Y bueno, quería hacer como un breve video acerca de todo lo que toqué esta semana con las creencias. Básicamente quería hacer énfasis en los temas que puse en los posts eh, acerca de las creencias limitantes, las creencias potenciadoras. Pero, ¿qué son las creencias? Las creencias, bueno, no es de que no vayamos a creer nada, ¿no? Obviamente tenemos que creer en algo para poder vivir nuestro día a día, ¿no? A lo que yo me refiero es a esas creencias que están en cierta forma filtradas con información que ha venido, que ha sido recolectada desde nuestra niñez hasta ahora. Y es literalmente el mapa mental que tenemos y que se ha formado por todo nuestro ambiente familiar, emocional, ancestral y cultural, ¿no? Entonces, prácticamente las creencias vienen a crear como esa estructura, ese marco de referencia de cómo percibimos la vida, ¿no? La vida de cierta manera. Determinan nuestra relación en el entorno. En base a lo que nosotros creemos es en base a cómo vivimos nuestra realidad. Entonces interpretamos, percibimos de cierta forma las dificultades, nuestras relaciones, todo lo que estamos viviendo a cada momento, y muchas de esas creencias están obviamente condicionadas, nos condicionan a vivir de otra forma, a reaccionar de otra forma, a tener una intención de qué verdaderamente es lo que queremos hacer, actuar, y cuando estamos en una situación de dificultad, poderla gestionar de otra forma. Las creencias de cierta forma nos bloquean al cambio, a nuestro desarrollo personal y emocional. Entonces es muy importante, que es lo que yo he venido haciendo los últimos años, es de verdad en estudiarme y poder ver esas creencias de una forma desde modo observador, ¿no? Como que si en un momento estoy en una situación donde me molesta, donde me mueve, donde no actúo de una forma, y después nos preguntamos, pero bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué reacciona así? Entonces ahí es donde hay que indagar e ir a fondo para poder obtener claridad de qué es lo que estamos creyendo y cómo nos estamos limitando. Entonces, esas creencias que no nos dejan crear cambio, las llamaríamos como creencias limitantes o creencias irracionales, inconscientes, ¿no? Los tengo que, los debo que, esas responsabilidades que nos creamos de, de que tenemos que hacerlo o tenemos que actuar de esa forma, y nos limitan verdaderamente a vivir nuestro auténtico ser, ¿no? Entonces nos mantienen en la incoherencia y esperando a que el mundo cambie, de que la gente cambie, y entonces nos quedamos en esa espera y nunca va a suceder. Están las creencias potenciadoras, que es literalmente pues lo contrario a las limitantes. Ya son creencias conscientes, ya son creencias que nos ayudan a evolucionar, a desarrollarnos, nos ayudan a trascender, a generar conciencia, a vivir desde la unidad.
Entonces, que vendrían a ser el amor propio, vivir desde el agradecimiento, vivir desde ser suficiente, no tener lo que tenemos, estar conscientes de que es suficiente para nosotros, es vivir en la abundancia, es una confianza en nosotros mismos, en nuestras capacidades de que podemos gestionar eh, esta situación, esta dificultad, esta reacción, esta emoción de una forma diferente. Entonces, creencias eh, limitantes como creencias en el sacrificio, en donde verdaderamente estamos buscando de lo que carecemos, entonces dejamos de ser quien verdaderamente somos por la creencia de que si actúo de una forma diferente, entonces voy a ser aceptado, voy a recibir amor, voy a recibir aceptación, reconocimiento. Entonces, al final no es verdaderamente lo que queremos hacer, estamos buscando una forma por medio del sacrificio de manipular eso que carecemos y poder conseguirlo, ¿no? También la creencia en la carencia, por ejemplo, en la enfermedad, en el fracaso, en la pobreza, en la insuficiencia, en la separación, ¿no? Entonces, si, si no tengo esto, entonces no voy a poder lograr eh, hacer esto, ¿no? Si, si no me sacrifico, trabajando todos los días 10 horas, entonces no voy a poder suplir las necesidades de mi vida o de la de mi familia. Entonces caemos en ese hoyo de trabajar y trabajar y trabajar, tratando de suplir una necesidad que en cierta forma en nuestra niñez no fue suplida. Entonces estamos como en un modo automático trabajando de esa forma sin darnos cuenta de que al final no hay necesidad, ¿no? Pero hay que tener mucha conciencia en cuestión de eso, hay que generar esa conciencia y darnos cuenta de que hay otras formas de hacerlo y que no tenemos que sacrificar nuestra salud y nuestro tiempo con nuestras familias o contigo mismo, ¿no? Entonces, eh, es caer en cuenta en eso. Personalmente, años atrás, esa era mi creencia, ¿no? Tenía la creencia de que si yo no trabajaba todo el tiempo o hacía todo lo que pensaba tenía que hacer para no vivir la pobreza o vivir la carencia que en cierta forma en mi vida la viví. Entonces estaba en ese modo automático hasta que caí en cuenta y dije, bueno, tiene que haber otra forma de hacer esto. Y entonces ahí fue cuando hice cambios y entonces pues hoy en día trabajo solo la mitad de la semana y hago cosas que no podía hacer antes. Tengo tiempo para mí mismo, para estar con la gente que quiero, para poder hacer otras cosas que quería hacer y que no tenía el tiempo porque estaba en ese modo automático de que tenía que sacrificarme haciendo todo esto para entonces lograr el éxito. ¿Okay? También está la creencia en la separación, ¿no? Esa es bien común en todos nosotros, de que creemos de que la otra persona es la que nos engaña, como siempre echándole la culpa a los demás, como que siempre creyendo de que la gente me está atacando y buscando una forma de culpar o castigarme a mí mismo porque no hago esto por los demás y al final nos crea sufrimiento y esa es otra creencia que hay que transformarla, darnos cuenta de que al final no somos diferentes, no hay separación, somos todos un solo ente, somos
pertenecemos a una sola creación. Entonces, si yo veo que todo es unidad, entonces voy a actuar de una forma diferente, voy a gestionar mis dificultades de una forma diferente y entonces no voy a buscar afuera lo que tengo, el cambio, sino que lo hago yo mismo, ¿no? De esa forma, entonces, lo que vas a proyectar, entonces te vas a dar cuenta de que lo que proyectas tiene que ver contigo. Entonces, no le echamos la culpa a los demás, sino que miramos a ver, ok, esto que me está diciendo a mí de mí. Si mi pareja estoy teniendo dificultades, peleas, no echarle la culpa a la otra persona, a tu pareja, sino darte cuenta de que si hay algo que está sucediendo, tiene que ver conmigo, que yo lo estoy permitiendo, que yo estoy en cierta forma no tomando responsabilidad de ello y entonces así es cuando se produce el cambio. Esa es otra de mis enseñanzas que he tenido estos años, de darme cuenta de que al final todo lo que sucede afuera tiene que ver conmigo y en vez de preguntarme por qué esta persona me hace eso, por qué esto me está sucediendo a mí, invierto la pregunta y digo, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Para qué me está sucediendo esto a mí? ¿Qué tengo yo que cambiar? ¿Por qué en cierta forma he creado esta situación? ¿Por qué he permitido? ¿Por qué? Etcétera, ¿no? Vienen muchísimas respuestas y entonces ahí empiezas a darte cuenta de que el cambio no sucede afuera, sino que sucede en nosotros mismos. De que nadie es separado a ti y de que lo que tú permites, lo que tú piensas y manifiestas es tu propia creación. Entonces también, bueno, esa es una de las creencias limitantes como más comunes. Ahora vamos a hablar de las creencias potenciadoras, que son las creencias conscientes, que son las que, vuelvo y lo repito, nos ayudan a crecer, a evolucionar, desarrollamos nuestra dignidad, que es el amor propio, el agradecimiento. Estamos en ese modo de agradecimiento, de que todo es suficiente y entonces de esa forma vamos a pensar en abundancia, vamos a pensar en posibilidades, vamos a confiar en nosotros mismos, vamos a creernos capaces de crear cambio sin necesidad de esperar que suceda afuera, en creer de verdaderamente en los cambios suceden desde adentro y no desde afuera. Entonces, esta es una buena forma de vivir y entonces no estás esperando absolutamente nada de nadie y te das cuenta de que si tú estás pensando de una forma consciente, de una forma potenciadora, entonces todas las respuestas las vas a obtener tú y todos los cambios los tienes que hacer tú. Entonces vivimos en esa mente abundante, ¿no? En esa mente que crea todo el tiempo y que cuando algo sucede y no nos gusta, entonces comprendemos de una vez de que aquí hay algo que tengo que cambiar, entonces vamos a ver qué es y procedemos a hacerlo. Tomar conciencia. Disculpe. Eh, Otra cosa que, otros ejemplos, o sea, breves, comunes de las creencias limitantes están las generalizaciones, ¿no? Que nos enseñaron cuando niños. Fueron frases que escuchábamos alrededor de nosotros o frases que repetían muchos nuestros padres. Por ejemplo, nuestras madres, como que alguna vez, no sé si recordarán, que una frase que digan: "No, los hombres son todos iguales, la mujer es la que sirve al hombre, la que tiene que cuidar al hombre, o la mujer es la que tiene que cargarse de los niños, y el esposo es el que trabaja y el que trae el dinero al hogar". Todo ese tipo de creencias, si no estamos conscientes en ellas, nos limitan, ¿no? Y muchísimos de nosotros todavía estamos cargando con esas creencias y por eso es que nos sentimos acorralados, no sabemos qué hacer,
nos sentimos vulnerables, nos sentimos de que estamos actuando de un modo en el que no nos sentimos bien, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, otra vez. Y una muy importante que son las lealtades familiares, ¿no? Esto es bien común en nuestra cultura latina, donde si no hago esto por mi familia, o por mi pareja, o por etcétera, entonces soy mal hijo, mala hija, soy una mala madre, un mal padre, no soy una buena pareja, eh, etcétera. Y entonces eh, esas creencias hay que cambiarlas, ¿no? Podemos gestionarlas de una forma diferente sin sacrificar quién verdaderamente somos y qué es lo que verdaderamente queremos hacer con nosotros. Cuando nosotros dejamos de hacer nuestras cosas, dejamos de vivir nuestra vida por la de los demás, entonces estás cargando con las responsabilidades de los demás y como decía uno de mis mentores, Enrique Corbera, entonces se vuelve un atropello hacia ellos, porque al final tú no estás creyendo en ellos de que son capaces de gestionar sus propias cosas, sus propias responsabilidades, entonces yo tengo que hacerla por ellos para que entonces haya un equilibrio en el clan familiar. Entonces me pongo esa responsabilidad y entonces mi emancipación se interrumpe y entonces no avanzo y me siento estancado, no sé qué hacer, y es exactamente porque esa creencia está rigiéndonos y estamos funcionando de un modo automático con esa creencia. Entonces hay que caer en cuenta en ella y soltar. Bueno, otra de las creencias o mitos que también existen, que yo me acuerdo cuando niño, que decían, ay, no pases por debajo de una escalera porque eso es mala suerte, creer en la mala suerte, creer en la brujería, en hechizos, creer que en cierta forma las costumbres y tradiciones son bonitas, pero y buenos para hacerlas, pero hasta que no nos vayan a limitar, ¿no? Como a separar, a que yo soy mejor que tú y etcétera, ¿no? Porque a veces las costumbres y tradiciones tienden a separarnos y entonces ahí vienen las relaciones especiales, yo soy mejor que tú o tú eres mejor que yo y entonces vuelve otra vez, nos limitan. Las religiones es un caso muy claro en, eh, en las creencias limitantes, ¿no? Cuando otra vez cuando en nuestro ambiente familiar, si la religión fue algo muy importante, pudo haber creado muchísimas creencias en nosotros que nos están limitando ahora y no estamos conscientes de ello, ¿no? Eh, las religiones en cierta forma han creado muchísimo caos en la historia de la humanidad, las guerras, los especialismos, y entonces hay que ver cómo eso está influyendo en nosotros, en nuestra forma de vivir. Entonces la pregunta es, ahora, ¿de dónde surgen estas creencias? Ya hablamos otra vez de que es en el ambiente familiar, en las experiencias vividas en el entorno en el que vivimos, las conductas, las frases repetitivas, las conductas de, por ejemplo, si mi padre fue alcohólico y mi madre depresiva, entonces vivir en eso no necesariamente que te lo hayan dicho, sino que tú lo hayas vivido y que haya sido tu ambiente, eso también va a venir a afectarte en tus relaciones interpersonales como adulto, ¿no? Entonces, si tu padre fue alcohólico y tu madre fue sumisa y nunca logró trascender eso y se quedó toda la vida ahí, entonces que tú vas a aprender
de que hay que aguantar, hay que estar al mando del patriarcado o el matriarcado, como sea, y entonces eh, nos condiciona, ¿no? Entonces hay que tener claro eso es muy importante, ir profundo en eso y ver que cómo nos está afectando eso en nuestra vida. Las creencias culturales, como eh, el vestir de negro en el duelo, eh, eh, las mujeres si a los 30 no tienen hijos y no se han casado, entonces ya están tarde, ya las solteronas, se tienen que quedar con la madre cuidándola, etcétera. Todo eso son puras creencias culturales y no necesariamente tenemos que funcionar de esa forma. Eh, entonces, ahora que hemos visto todo este resumen y clarificación de las creencias limitantes y bueno, las creencias potenciadoras, otra pregunta sería cómo identifico estas creencias en mí. Entonces, de la forma como yo lo he hecho, es un ejercicio que es muy importante desarrollar, que es el autoobservador, observarte, tratar de empezar poco a poco en un momento donde reaccionaste de una forma, donde después como que no sabes de dónde salió eso, o, o por ejemplo, darte cuenta de que estás en el rol sumiso o estás en el exceso de la autoridad, del rol autoritario, entonces observarte y tener total presencia de cómo yo estoy reaccionando a ciertas situaciones que me hacen tener conductas como esa, ¿no? Empezar a observarte, a tomar un momento para analizar qué sucedió ahí o a recordar qué fue, cuál fue eh, la piedrita que activó esa reacción, ¿no? Tener total presencia, esto es muy importante, estar muy presente contigo mismo en lo que estés viviendo. También los juicios, ¿no? Los juicios, eso es otra súper muy común, ¿no? Siempre estamos como en esa charla mental, inclusive la gente nos está hablando y nosotros estamos como en otra conversación, estamos juzgando, estamos eh, en esa constante crítica de lo que estamos, lo que tenemos al frente de nosotros, de lo que estamos viviendo. Entonces hay que también cuestionar e indagar por qué la crítica a eso, por qué yo estoy criticando eso, por qué me molesta, por qué esto me da miedo o por qué esta persona que me está hablando a mí o estoy interactuando, su comportamiento en cierta forma me hace sentir de una forma, me hace sentir una emoción, me molesta o me pone triste o inclusive me pone feliz. También hay que estar consciente de esas partes que nos hacen feliz, que nos dan emociones de alegría, también para saber en qué exponernos más y estar en el modo más eh, de, de, de alegría del disfrutar. También las repeticiones, ¿no? Cosas que se repiten todo el tiempo y decimos, pero ¿por qué esto otra vez? ¿No? Como ¿por qué esto me sucede todo el tiempo? Como que no logramos identificar qué es lo que está sucediendo, que lo repetimos todo el tiempo. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando estás en pareja entonces hay ciertas cosas que
no funcionaron y entonces la relación termina y vuelve y consigues a otra persona y vuelve y lo mismo, ¿no? Como que es un cuerpo diferente, pero es la misma información. Eso quiere decir de que esa información está en nosotros y por eso es que la vemos y la repetimos. Estamos manifestando una y otra vez toda la información que está dentro de nosotros. Entonces, eh, es importante observar, tomar el tiempo para verdaderamente analizar eso, ¿no? Eh, los hábitos tóxicos, las adicciones, eh, el constante mal genio, el constante crítica, la constante queja, la constante el sentir de que no es suficiente lo que tienes o lo que haces, que tú no eres suficiente, todo eso hay que cuestionarlo y entonces ahí podrás identificar qué es lo que hay que cambiar. Eh, eh, entonces, ¿cómo cambiarlas? Bueno, otra vez, indagación profunda, autogestión emocional. ¿Por qué pienso de esta forma? ¿Por qué me molesta? ¿Para qué me está sucediendo esto? ¿Qué tiene que ver esta información conmigo? ¿Qué tiene que ver esta, esta situación conmigo que me hace sentir de esta forma? ¿De dónde está bien esta emoción? Y buscar en cierta forma las resonancias familiares. Eh, Pensar, por ejemplo, en tu niñez, donde tú callabas, donde te criticaban, donde te hacían sentir que no era suficiente, si tu madre o tu padre tenían esa conducta y entonces tú la estás repitiendo, eh, la enfermedad, si estás en constante, siempre te está dando alguna cosa o algo, enfermedad, entonces cuestionarte de dónde viene eso, si en la familia la enfermedad era algo un tema muy común, ¿no? Si la carencia era un tema del día a día, de la infidelidad, de la incomprensión, todos estos temas. Toda esa información está dentro de nosotros y dentro de nosotros es que vamos a conseguir las respuestas para poder hacer un cambio total en nuestras vidas, para poder vivir la plenitud al 100%. Esto no significa que no va a haber conflicto, no va a haber dificultades en nuestra vida, porque esto es parte de la vida, pero vamos a poder gestionarlas de una forma diferente. Vamos a poder caer en cuenta y obtener la información que necesitas y soltarlo. No te vas a quedar ahí en ese problema, en esa emoción. Y entonces te vas a conocer y entonces vas a poder vivir libre emocionalmente. Vas a poder vivir tus propias emociones, las emociones básicas que tiene nuestra biología, más no van a estar manchadas o filtradas por toda la información que viene de nuestra familia, de nuestro ambiente familiar, de que podamos funcionar de la forma más limpia sin los velos del el pasado y, y podemos entonces crear el presente de una forma muy consciente, de una forma desde la conciencia, ¿no? Entonces vamos a estar creando solo lo que verdaderamente somos, ya con esa información eh, transformada. Entonces ya vamos a ser otros. Si ya pudimos indagar eso y conseguir respuestas, entonces ya podemos funcionar desde nosotros mismos. Vamos a de verdad vivir la libertad emocional. No va a estar limitada y condicionada por nada de lo que tenga que ver con nuestra familia, con los sufrimientos de nuestra familia, sus inseguridades, dificultades. No vamos a crear
una vida nueva, vamos a experimentar lo nuevo y entonces eh, podremos vivir en plenitud y entonces llegaremos a desarrollar ese camino del bien ser, de el estar en paz con nosotros mismos, a vivir la verdadera tranquilidad. Así que bueno, espero que este video, si les resonó, eh, bueno, eh, hagan los ejercicios y recuerden de que nadie va a venir a salvarnos, nadie va a venir a cambiar nuestra vida, nosotros somos los responsables de eso y eso empieza ahora mismo. Buenas noches y bueno, ahí seguimos, seguiremos con otro tema. Este de las creencias me pareció muy importante porque hay mucha información ahí que hay que averiguar e indagar. Buenas noches.